Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Estado el Espíritu hablándome, así que voy a pedir que el Señor abra nuestra mente, nuestros corazones. Así que voy a orar. Padre, yo alabo tu nombre en este momento. Bendice a aquellos que me estarán viendo por diferentes medios y que sea tu palabra levantando nuestro espíritu. Dice que cuál hermosas son tus obras. Y esas obras las que queremos ver día tras día. Por eso queremos entrar en este camino que tú tienes y aprender de tu palabra y todo aquello que tú nos conectes al mundo espiritual. Bendice a mis hermanos que están conectados por Zoom, cada uno de ellos. Prepara su mente, su espíritu y su corazón para recibir tu palabra. Yo pido, Señor, en esta tarde, que a la distancia tú puedas ministrar su vida y su mente. Por los méritos de Cristo oro. Amén y amén. Yo quiero que abran sus Biblias, mi querido, en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, verso 15. Y esta es una interrogante que sale en esta versión y dice de esta manera. Dice, ¿qué pues? Oraremos con el espíritu, pero oraremos también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es una expresión hermosa y hoy vamos a hablar y compartir esta palabra del Señor. Espíritu Santo, esto es un tema maravilloso porque nos conecta contigo. Tú tienes un lenguaje, tú tienes una cultura y establecemos el reino en este momento por lo que vamos a expresar y decir, por medio de nuestro amado Cristo. Damos gracias, amén y amén. Quiero compartir hoy una palabra sobre cómo orar en el Espíritu. Hay una diferencia orar quizás naturalmente, que todos sabemos orar, pero otra cosa es orar en el Espíritu. Eso vamos a compartir hoy a la luz de la palabra. Entonces Pablo aquí habla y hace una interrogante, dice, ¿qué pues? Y él nos da ciertas indicaciones cuando dice, oraré con el Espíritu. O sea, mi espíritu también ora. Eso significa que mi espíritu ora, pero también mi entendimiento ora. Pero oraré con el entendimiento. Entonces, él hace una separación. ¿Se fija? Orar en el espíritu y orar con el entendimiento. Incluso él dice, cantaré en el espíritu. O sea, el espíritu canta, pero también cantamos con el entendimiento. Él hace una separación del espíritu. La Biblia habla que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos una alma y tenemos un espíritu. Tenemos también un cuerpo. Pero otra cosa es meternos a las profundidades. Entonces, hoy quiero hablar que el Espíritu Santo tiene un lenguaje. Ese lenguaje se conecta con el Espíritu. Y yo quiero hablar con respecto a eso. El domingo nosotros tuvimos una tremenda experiencia con nosotros como familia porque vimos cómo fluían en lengua y cómo el Espíritu les hablaba, les ministraba a su espíritu. Y al mismo tiempo podíamos ver que el Espíritu traducía. Hay una voz. Entonces yo quiero compartir esto, lo que significa orar en el Espíritu, que es la palabra de hoy. Lo que quiero es poner esa semilla, esa palabra, para que nosotros empecemos a orar, no solo con el entendimiento, pero también poder orar con el Espíritu. Entonces, la pregunta que quiero hacer
¿Qué significa exactamente orar en el Espíritu? Y tomando esta cita bíblica, antes de entrar a otras, cuando el texto habla aquí y dice la palabra que oraré, la palabra, ahí me gustaría que ustedes subrayaran, los que tienen algún texto en la mano o un cuaderno, para traducir correctamente ese texto, porque dice aquí oraré, esa es la traducción que han puesto, pero en las copias antiguas, lo que significa es, en esa traducción, tiene 4 partes. Existen 3 documentos que hablan, que el Vaticano alejandrino y el egipcio son los documentos que podemos señalar, aprender. El receptorio, podemos aprender varias cosas que son interesantes en esta palabra, porque cuando dice el texto la palabra griega traducida a orar, que es la traducción que nosotros le pusimos nuestra versión Reina Valera, tiene diferentes significados para esta misma palabra. La primera es por medio de, cuando dice que pues, por medio de, con el Espíritu, eso está hablando, por medio de, habla de un medio. La segunda traducción ya es con la ayuda de, eso es lo que podemos señalar. La tercera es con la esfera de. Mire, fíjese que solo que aquí pusieron una palabra orar. Y la cuarta es con la conexión de. Entonces tenemos un medio, tenemos alguien que quiere ayudarnos a orar, alguien que quiere meternos, sumergirnos a ese mundo, al mundo de la esfera espiritual. Hay alguien que quiere conectarnos a ese mundo espiritual. Entonces, cuando habla de eso, no solamente orar, sino esa oración tiene que ser conectada en el espíritu, porque cuando no está conectada la oración con el espíritu es monótona, aburrida, es natural y no tiene una profundidad que es rica en el mundo espiritual. Por eso voy a ir describiendo esto para que podamos irla entendiendo con respecto a cómo orar en el espíritu, que es el lenguaje del espíritu, valga la redundancia. Entonces, al estar orando en el espíritu, vamos a ver varias cosas que son interesantes aquí y por lo menos puedo describir unas 14 cosas que quiero describir en la oración del espíritu. Hay una gran diferencia cuando usted va con un esquema de oración. Yo cuando voy a orar voy con un esquema de oración. ¿Qué significa eso? Cuando voy a orar con un esquema de oración, que voy yo ya preconcebido, voy con las peticiones ya puestas en mi mente, voy con una carga emocional, pero no es orar en el espíritu. ¿Me entiende? ¿Me logro entender? O sea, cuando usted va a orar, usted va con una idea, va con un programa en su mente. Pero orar en el espíritu, usted no va con el programa. Orar en el espíritu es el espíritu que pone el programa. ¿Se fija? Es como, voy a describir un poquito pedagógicamente para que me puedan entender. Usted tiene un encuentro con una persona que es la más cercana de usted. Usted no va con un protocolo. Por ejemplo, si es su mamá, su papá, si alguien, un hijo, una familia, usted no va a decir, yo voy a decir esto, no voy a decir esto otro, voy a tratar a llegar a este punto y lo importante, si usted va con una necesidad, voy a tratar de que por lo menos ablandar el corazón para que luego contar la necesidad. Eso es una forma, se fija una estructura, cómo puedo pensar. Pero cuando usted va con un familiar, usted no va con un programa, ¿cómo va a orar? Usted va simplemente a disfrutar ese momento. Y como va a disfrutar ese momento, usted no va con una guía. Usted va a proceder de acuerdo a lo que se dé en el momento. Hay una ocasión importante. ¿Me logro entender? Eso es orar, por un lado, en el espíritu. Usted va en un encuentro sobrenatural, pero no va con un programa o con una estructura. Entonces, estas son cosas importantes, orar en el espíritu. En primer lugar, estar orando en el espíritu significa que estamos de acuerdo
y estamos direccionados con el Espíritu Santo. Eso es extraordinario. Mire, usted va a orar, simplemente usted se deja guiar por él. Por eso aquí estar orando de acuerdo a la dirección del Espíritu. Mire, voy a poner algunos textos para describir un poquito más en profundidad qué orar en el Espíritu. Porque cuando usted ora en el Espíritu, usted está en otra esfera, en otro plano. El Espíritu le puede revelar misterio extraordinario. El Espíritu le puede incluso dar mensaje. Usted no pasa a ser el mensajero, usted el receptor de ese mensaje. Me logro explicar, ¿no es cierto? Usted no solamente está entregando esa información al Padre, sino que usted ahora recibe del Padre. Eso es lo maravilloso. Que usted recibe del Padre lo maravilloso de Él, que le está entregando su espíritu y usted está edificándose. Por eso vamos a ir complementando un poquito esto y vamos a ver Efesios 6, 18. Efesios capítulo 6, para que vayan tomando nota en lo que quiero yo explicar hoy día. Mire, dice orando en todo tiempo. La Escritura nos habla, nos dice que tenemos que orar todo tiempo. Dice con toda oración y súplica. Habla de oración y súplica, pero fíjese, le agrega algo, en el Espíritu. Y aquí en el Espíritu está con mayúscula, es neuma. Y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué significa? Que el Espíritu está velando, algo quiere revelar y algo quiere, hay una perseverancia y súplicas en el Espíritu. Pero vamos ¿con qué? Con un medio totalmente espiritual. Vamos al otro texto en Judas capítulo 20, perdón, Judas verso 20, para que ustedes podamos complementar estos tres textos. Judas versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo orar en el Espíritu Santo? ¿Cómo orará el Espíritu Santo? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, en primer lugar, estamos diciendo que orando con el Espíritu Santo significa que hay acuerdo y dirección. Eso es lo primero, que tiene que haber acuerdo y dirección. Lo segundo, orar porque el Espíritu nos guía a que oremos. Ahora, Él está tomando control de nuestra vida y Él quiere ahora impulsarnos a orar. Por eso hay mucha gente que tiene ganas de orar, pero como tienen ganas de orar, no es algo que nazca de Él. Es el Espíritu Santo que lo está motivando para orar por Él. Y usted puede orar en lengua, usted puede incluso estar orando, declarando y usted se va edificando. Por eso aquí algo extraordinario pasa, porque el Espíritu va guiándolo a orar. No es algo suyo, esa necesidad la puso el Espíritu. Por eso hay momentos que usted tiene ganas de orar. Usted tiene momentos ganas de apartarse. Hay momentos que usted necesita un rincón, necesita su espacio, porque hay un deseo inmensurable de poder estar con el Espíritu y no sabe por qué. Pero es que el Espíritu te está llamando. Y ahora es el Espíritu que le habla al Espíritu. Yo quiero que vean Romanos 8:26, que es un texto que siempre yo señalo. Dice que el Espíritu intercede con voz indecible, inaudible. ¿Cómo yo tengo que orar? Eso lo habla el apóstol Pablo por medio de revelación. Por eso dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda a que Él entra en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está orando el Espíritu Santo y está usando el Espíritu. Ahora no podemos codificarlo porque hay debilidades. Entonces esto
podemos ver que ahora esa oración la está guiando, número 2, el Espíritu Santo. ¿Va conmigo? Entonces, aquí la está guiando. Número 3, cuando oramos en el Espíritu, aquí se manifiestan dos cosas que son interesantes. Una es la palabra griega glosa y la otra palabra griega es diateque. La glosa es el idioma, diateque es dialecto. Entonces, de repente, es algo instantáneo. El Espíritu está manifestándose dentro de nosotros. Hay una comunicación con el Espíritu, no con el entendimiento. Entonces empieza que nuestro espíritu empieza automáticamente. Esto no es robot, esto no es algo fabricado, inventado, pensado, es algo instantáneo. Es algo totalmente instantáneo. El espíritu dialoga con mi espíritu. Y hay un diálogo. Y eso es una relación hermosa. Entonces, ese diálogo se manifiesta con un lenguaje, con un idioma, con un dialecto. Hay un idioma en el espíritu que se está manifestando. Usted que capaz que en el entendimiento no lo entiende. En su alma se emociona, pero logra captar ciertas cosas. A lo mejor no hay traducción aún, pero sabe que el espíritu algo está haciendo y tu espíritu ahora tiene una relación con el Espíritu Santo. Por eso aquí vemos número 3. El orar en el Espíritu se manifiesta el Espíritu. Número 4. Ahora, cuando yo estoy orando en lengua, cuando yo empiezo a orar en lengua, aquí hay dos cosas importantes en este punto número 4. Cuando yo oro en lengua, Él manifiesta misterio. Y hablamos misterio. Hay profundidad. Hay misterio. El Espíritu te revela en el Espíritu. Tú empiezas a codificar en el Espíritu. Y a veces usted puede tener figura. Puede tener algo en su mente. Figura. Lo cognoscitivo no lo entiende. Pero lo ves. Eso es extraordinario, orar en el Espíritu. Número 5. Aquí es donde debe haber un intérprete. Por eso es importante que cuando usted está orando, la idea es grabarse. O poder, por ejemplo, hay cosas que usted está recibiendo de parte del Espíritu y el Espíritu toma a veces tu mente y te da ciertos símbolos, anotar los símbolos, anotar los elementos. No, el entendimiento no está. El entendimiento no está, pero la voluntad del Espíritu está. Tu entendimiento, el que es del alma, el que es de la voluntad, lo cognoscitivo, es lo que no percibe. Por eso hay un texto más adelante que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque no lo entiende. Entonces, nosotros como somos naturales, estamos todo el día con los sentidos. Hablamos, pensamos, tocamos, qué sé yo, comemos. Todos nuestros sentidos están todo el día, 24 horas activas. Lo que menos nosotros hacemos es trabajar el espíritu. Y aquí donde se manifiesta lo maravilloso en la interpretación. Vamos a un texto, 1 Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 por turno, un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Hable para sí mismo y para Dios. Hay algo ahí, se fija, hay una relación. Pero cuando haya más personas, está orando usted, pero los demás no están entendiendo nada, es mejor que usted hable para sí mismo, porque tu espíritu se está edificando, hay misterios que se están revelando. Vuelvo a Efesios 6:18. Vuelvo a ese punto. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice, hermano, vamos a ver esto. Lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, verso 18. Dice, alumbrando, vamos orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en otros, con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Hay una oración en el Espíritu que empieza a manifestarse en nosotros. Y por favor, Fabricio, póneme Efesios 1:18. Efesios 1:18. Dice, alumbrando los ojos del entendimiento, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, está alumbrando algo en los ojos, en nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos orando en el Espíritu. Entonces, podemos ver que en el punto 6, orar en el Espíritu no es algo natural y es forzado, es algo instantáneo. No es algo forzado. Cuando oramos en el Espíritu aquí no corre el tiempo. No estamos regidos por una hora, no estamos regidos por media hora. Cuando oramos por el Espíritu no sabemos cuánto tiempo puede pasar. Algunas personas han pasado 6, 8 horas y como que hubieran orado media hora. Hubo tanta cosa, tanto misterio, y que de repente dice amén, cree que pasó media hora y habían pasado muchas horas, o ha ocurrido en ciertas ocasiones. Entran en un plano profundo. Es cosa que usted pueda ver cómo estos hermanos que escribieron Apocalipsis en el libro de Isaías o Ezequiel, cómo pudieron ellos describir todo eso en poco tiempo. Entonces todo eso, todo ese relato, toda esa experiencia que vivieron ellos, era porque en el tiempo humano pasaron muchas horas, pero en el tiempo espiritual fue algo muy corto. Por eso nosotros cuando oramos en el Espíritu no nos limitamos en el tiempo. Ese es el número 7. Es una característica. Número 8. Cuando oramos en el Espíritu, no nos enfocamos, bien, escuche bien, cuando oramos en el Espíritu, no nos enfocamos en una petición. ¿Aló? O sea, cuando yo estoy orando en el Espíritu, ya no me estoy enfocando en mi petición o en una petición, porque estoy orando en el Espíritu. ¿Quién está guiando eso? El Espíritu Santo. Ahora está usando mi vida, está usando mi espíritu, pero Él está ahora accionando mi espíritu por alguien, por una situación, por una persona que ahora yo no lo pensaba, es mi espíritu. Por eso aquí el espíritu número 9, el espíritu se edifica. Por eso hay gente que le aburre orar. Hay gente que habla, pero no hay diálogo. Hay personas que oran porque oran con el alma, pero no ocurre que hay diálogo. Es como usted tiene su esposa y usted hablara y dice, ahora me voy a acostar. Y que fuera así todos los días. Se levanta en la mañana, habla, pero nunca deja que su esposa hable. ¿Cómo se sentiría su esposa? Pésimo, porque no hay comunicación. Se fija, hay un monólogo. Y a veces nuestras oraciones son monólogas, no son guiadas por el Espíritu. Por eso partimos con una carga, pero llega un punto que la oración ya se transforma en un aspecto totalmente espiritual. Hay una carga. Vamos por una necesidad. Voy a poner un caso, un ejemplo. Isaías cuenta, si ustedes leen los primeros 6 capítulos del libro de Isaías, él va por una cosa que ocurrió con su primo. Él va a orar porque tiene una tristeza. Su primo se había muerto y él no hallaba qué hacer. Ya no iba a seguir siendo el sacerdote o el profeta de Israel en el palacio. Ya no iba a ser un profeta de Israel. Pero se dio cuenta que cuando fue a orar por esa tristeza y pedir ciertas explicaciones por qué había muerto su primo,
vio un trono sublime, vio algo sobrenatural y vio que las faldas de un rey llenaban el templo y las cosas, los elementos de ese templo tomaban vida, y vio serafines, vio querubines, vio algo glorioso. O sea, ya fíjese que ya la tristeza pasó a ser último lugar, su angustia pasó a ser último lugar, su necesidad pasó a ser último lugar, y él vio lo que el Espíritu le estaba poniendo. Eso es enfocar y orar en el Espíritu. Por eso aquí punto 9, el Espíritu se edifica. Entonces, cuando yo oro en el Espíritu, ya no hay falsificación, no hay imitación, porque es algo auténtico. Yo puedo orar porque aprendí a escuchar el hermano tanto, la hermana tanto. Yo uso las palabras que uso mi pastor, o yo uso las palabras que use el profeta, el apóstol, como quiera. Yo oro como él, ¿no? Aquí ora lo que el Espíritu es. Y aquí no hay imitación, no hay falsedad. Por eso número 10, eso es orar en el Espíritu. Es algo auténtico. Número 11, orar en el Espíritu, tú estás atrapado en una dimensión espiritual. Entraste a ese mundo, ahora estás atrapado en el Espíritu. Ya de ahí nadie te va a molestar y ni te van a sacar. E incluso pueden molestarte y te va a molestar, porque como que estaba en el trono y de repente cae a tierra. Esto es espíritu. Orando, algo está poniendo el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu ahora quiere que mires hacia adelante. Por eso el que ora en el Espíritu mira el presente y está mirando al futuro. Dios revela el presente y Dios revela el futuro. Eso es orar en el Espíritu. Número 12, mire, estas cualidades son importantes. Orar en el Espíritu, en la vida de ese hijo, empieza a tener algo en su corazón, y eso lo puede notar y lo puede percibir. Hay calidez, esa persona tiene plena libertad, hay un intercambio espiritual y es notorio en esa persona. Número 13, estamos en la presencia ahora de Dios. Por eso dice, entrar confiadamente al trono de mi gracia. Orar en el Espíritu, estamos en el trono. Hay visiones, hay revelación. Estamos hablando ahora con Dios. Dios entrega ahora su mensaje en el Espíritu. Y ahora el Espíritu también responde a ese mensaje. Número 14. Orar en el Espíritu, empiezan a suceder 4 cosas. Número 1, ilumina tu mente. Lo ilumina. Por eso mostré Efesios 1:18. Se le abre el entendimiento. Número 2, conmueve tu corazón. Por eso hay gente que se emociona, llora y no saben por qué. Número 3, le otorga libertad a esa persona. Esa libertad la notas. Número 4, esa libertad te lleva a una expectación enorme. ¿Se fija? Esas 14 características podemos ver orar en el Espíritu. Mire, usted puede ir muy cansado. Escuche bien. Usted puede ir muy cansado. A los 3 minutos, 4 minutos, es como que usted tomara algo y su espíritu lo levanta de todo ese tipo de cansancio. Eso orar en el Espíritu. Pero cuando usted ora en la carne, en lo natural, para que no se sientan mal, usted no haya las horas de terminar, Padre nuestro que estás en los cielos. Usted puede quedarse dormido ahí. Oh, Señor. Y eso se hace largo. Eso orar, hermano, no
El espíritu es orar en el cansancio, en la carne. Por eso algunos van así. Yo vi una vez vi un joven orando así, orando, fue a orar y pasó 1 hora, 2 horas, Dios mío, estábamos orando, estábamos haciendo cadenas, pero él seguía 2 horas y estaba con las manos en el altar y sentíamos la presencia de Dios. Decíamos, oh, qué tremendo, ese joven es un ejemplo, 2 horas orando ahí, nadie lo para. Y de repente sale un ronquido, hermano. El ronquido se escuchó. Ya creímos que era el león de la tribu de Judá manifestado a través de él, pero no era él. Era la parte humana de él que se había manifestado. Tuvimos que irlo a despertar, hermano, se había quedado dormido. 2 horas. Entonces, esto es importante orar. ¿Cómo? La pregunta clave. ¿Cómo orar en el espíritu? Esa es la pregunta. ¿Cómo orar en el espíritu? Todos nosotros tenemos una voluntad, una parte consciente donde usted va a expresar sus peticiones y eso es tan natural. Y lo señalo nuevamente, usted no va con un programa a orar. Usted no va a decir, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, oh Señor, yo vengo ante ti hoy, delante de ti, y quiero agradecerte por todo. Y empieza usted la estructura mental. Y ahora cuenta su petición. Usted tiene una petición personal. Eso lo ha tenido conmovido. Y usted cuenta, saca eso. Esa oración indudablemente la va a escuchar el Padre. Pero no es una oración en el espíritu. Son dos cosas distintas. Estamos aprendiendo cómo orar en el espíritu. Esa oración también es valedera. Indudablemente no se va a quedar dormida. No se va a quedar dormido usted. Pero en este tipo de oración es algo donde vemos otro nivel de gloria. ¿Cómo orar en el espíritu? Y vamos a ver 3 cosas que son importantes, que usted tiene que tener en cuenta. Orar en el espíritu. Para orar en el espíritu, primero usted tiene que mostrar su incapacidad de orar en el espíritu. Número 1, usted le entrega esa parte. Decía, Señor, yo tengo la incapacidad de orar en el espíritu. No sé cómo hacerlo. Y aquí confesamos eso. Estoy aquí delante de ti, admito mi incapacidad. No sé cómo llegar al trono de lo alto. Mi capacidad. Señor, hay debilidad, estoy cansado, estoy bostezando. Estoy casi aburrido. Estoy a punto de irme. Señor, necesito que tú manda tu espíritu para que me guíe, para que intervenga en mi oración. Porque estoy orando en forma mecánica y casi natural, y estoy orando casi estructural. Estoy usando mi oración casi estructural y es algo que está dentro de mí y necesito que tú intervengas porque estoy orando en la carne. Número 1, entonces aquí podemos ver que estamos confesando. ¿Qué estamos confesando? Nuestra sequedad y nuestra dificultad de comunicarnos. ¿Con quién? Con el espíritu. Aquí tenemos una sequedad porque nos cuesta comunicarnos. Queremos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos desean escuchar la voz de Dios? Todos queremos sentir, todos queremos escuchar la voz de Dios, pero la voz de Dios se escucha en el espíritu. ¿Se fija? Necesitamos eso. Y por eso tenemos que confesar que nuestra torpeza, nuestra falta de vitalidad, nuestra lentitud espiritual, nuestra pereza. Aquí no estamos rindiendo al Espíritu Santo. Señor, estoy aquí delante de ti. Estoy rendido, estoy fatigado, estoy cansado, me siento seco, me siento perdido. Y ahora, Señor, haz algo conmigo. Créame que cuando usted comienza eso, empieza con eso, primero confesando.
La intención del espíritu, para que ahora el espíritu tome control de tu espíritu, empiezan a hacer lo que se llama la expectativa. Y aquí donde tú estás disfrutando de la comunión con el Espíritu Santo. Disfruta el orar. Porque a algunos no les gusta orar. Porque no son espirituales, sino más carnales. O para que no se sientan más natural. Entonces a algunos no les gusta esa etapa. Y es por eso que ahora en nuestra parte hay una resistencia. Entonces, aquí no entramos en discusión con el Espíritu, porque empieza ahora a tener una viva comunicación con Él. Y me empieza ahora Él a arrastrar a ese mundo. Ahora Él me lleva. Por eso la oración en el Espíritu no es obligada. No se puede obligar. Porque es la intención de Dios a través del Espíritu Santo orando. Es algo natural. Por eso aquí es algo natural, aquí algo maravilloso. Yo puedo obligar a la gente a orar. Es una cosa, pero otra cosa es lo espiritual. Lo espiritual no se puede obligar porque eso ya sería carnal. Eso ya no habría comunicación. Es simplemente contar nuestras necesidades, nuestras cargas. Yo no puedo estar obligando a mi esposo, yo no puedo estar obligando a mi esposa, porque esa oración es natural. Pero otra cosa es lo espiritual. Porque lo espiritual es una comunicación, es una intimidad, es una relación. Eso hace. Entonces, cuando hay súplica, esa súplica ahora tú te pones atrevido. Es un atrevimiento santo. Porque ahora tú empiezas a revelar la intención de tu corazón con humildad y con amor. Hay valentía para expresar lo que quieres de Él. Por eso fíjense que Salomón pidió no riqueza, no pidió, él dijo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando él oró, no le pidió riqueza, no le pidió venganza con su enemigo, le pidió sabiduría. ¿Cierto? Entonces, se fija cómo que el Espíritu lo guió a orar en el Espíritu. Se dio cuenta de esa falta de cosas importantes. Entonces, ahora bien, en este punto, como podemos señalar, que en el Espíritu tú disfrutas. Por eso yo les quiero decir, los que hablan en lengua, fluyan unos 15, 20 minutos, el Espíritu que hable. Algo quiere entregarte. Te va a entregar alguna visión, te va a entregar símbolo, te va a entregar cosa. No lo lleve al entendimiento por el momento. Anótalos y después medítalo. ¿Qué quiso el Espíritu hablarte, decirte? Cuando hay un problema que a veces se va a suscitar, y es casi siempre el Espíritu me despierta 5 o 6 de la mañana. Mi entendimiento no lo codifica. Pero ya sé que hay algo grave que se está suscitando en alguien de la iglesia, en una necesidad. Oro para que me revele por lo menos nombre. Y a veces ocurre que no me revela nombre, pero sí me revela alguna preocupación por algo puntual, que puede ser una enfermedad. Alguien está enfermo, siento que es enfermo, lo percibo en mi espíritu que es una enfermedad, lloro por eso y empiezo a hablar en lengua. Y el espíritu me comunica eso, empiezo a orar en lengua. Hace poco empecé a orar por una persona, pero no sabía quién era, que estaban enfermos. Y empecé a orar en lengua, empecé a orar y vi después, a esa hora de las 11 de la mañana, que una hermana me había escrito a las 7 de la mañana que su esposo y su hijo estaban con fiebre y no hallaba cómo bajar esa fiebre. Pero ya el espíritu a las 6 de la mañana me estaba motivando a orar en el espíritu. A orar e a interceder por eso.
Y esa persona, esa hermana me decía, por favor, lo que necesito que me apoye en esta área. A la hora que en la tarde ya su hijo había tomado la forma normal y al otro día ya su esposo había pasado esa etapa. Se fija, orar. En mi caso, no es una ley. En mi caso me ocurre siempre. Cuando hay un acontecimiento a las 5 o 6 de la mañana, no tengo a veces revelación, en la mayoría de las veces, como ocurre a veces, que en otras oportunidades sí puedo ver la persona o en otras oportunidades sí me veo el problema. Pero casi el 80-90% es solo que el Espíritu me hace orar y solo me revela que una enfermedad o me revela ciertas cosas y hablo en lengua. Por eso es importante aquí y en el punto que quiero señalar de orar en el Espíritu, no apaguemos al Espíritu Santo. Si quieren orar en el Espíritu, no apaguemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo apagar el Espíritu Santo? Tú puedes despertar. E incluso más te puede entregar algo o un nombre. Por decir un nombre cualquiera, por decir un nombre, qué sé yo, José. Y si me revela ese nombre José, pero no me está revelando el apellido, yo voy a interceder por ese José. El Espíritu me dijo hasta ahí. Y oraré por ese nombre José. Capaz que esté en otra nación, en la ciudad, pero a lo mejor en un mes, 2 meses me voy a dar cuenta o no de que el Espíritu me hizo orar por él. En una oportunidad Dios me reveló que iba a haber un accidente automovilístico de alguien. Y me hizo nuevamente despertar. Y yo vi que alguien estaba manejando y que se volcaba e intercedí. Y después de un tiempo hablé con esa persona y me dijo, ¿sabes qué? Casi me vuelco, casi tengo un accidente porque me quedé casi dormido, pero algo pasó. Entendí que era esa persona con que yo tenía que interceder. Por eso es importante orar como en el Espíritu. Si usted va a crecer en el Espíritu, no apague el Espíritu. No sea desobediente. Número uno, ¿cómo yo puedo entrar en esto? Y voy ya casi terminando. ¿Cómo voy a orar en el Espíritu y no pagar al Espíritu Santo en mí? No seamos desobedientes. Si el Espíritu te despertó a las 3, las 4 de la mañana y estabas muy cansado, pero te despertó, ¿qué tendrías que hacer tú? Si quieres crecer en el mundo espiritual, sale de la cama. Busca un espacio. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos orando o a veces simplemente quedamos ahí con los ojos abiertos y nuevamente los cerramos. ¿Cómo vas a crecer en el mundo espiritual si no eres capaz de vencer la carne? No eres capaz de vencer esa parte de la comodidad. Por eso aquí tienes que eliminar la comodidad de lo natural. En segundo lugar, aquí vas a ver la intensidad de orar. Hay una intensidad de oración. Es algo que puso en tu corazón y comienza la intensidad. La puso en tu corazón y comienza la intensidad fuerte, decisiva. Hay una intensidad fuerte. Y el Espíritu ahora está usando su lenguaje para orar específicamente por algo que mi entendimiento no lo entiende. O puede que mi entendimiento lo esté entendiendo. Y es una lucha por alguien. Por eso, aquí es importante orar en el Espíritu. Hay una manera que lo guíe la carne o orar en el Espíritu que lo guíe en el Espíritu. Hay dos maneras.
Una de ellas, que no, yo no voy con un programa. En el otro sí voy a un programa. Y no estoy diciendo que no sea bueno o ir con un programa. Cuando yo hablo de un programa, estoy hablando que yo voy a llevar las peticiones, yo tengo mi espacio, voy a orar por toda mi lista. Eso es bueno. Estoy orando para entrar a otro nivel de gloria. Me explico. Jesús le enseñó un programa, le enseñó a los discípulos. Los discípulos le preguntaron, enséñanos a nosotros a orar. Y él les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase la voluntad como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Sabemos que la gloria tuya es tu reino. Entonces le enseñó una estructura. Ellos basaban esa estructura, pero otra cosa ya que el espíritu entre. Ahora, ya no voy con una estructura. ¿Y cómo podemos ver que los discípulos lograron vencer la estructura? Es cosa que lean ustedes a Juan, el libro Apocalipsis. ¿Cómo pudo haber recibido esa revelación? Es por medio del espíritu. Por eso ya en el espíritu ya no tenía la carne. Ya el espíritu, porque está recibiendo. Está recibiendo. Ahora el mensaje la da otro. Y yo digo amén. Por eso dice que Daniel dice que se cayó y dice que vino un ángel, lo levantó en el espíritu. Juan dice que entró en un portal, en una dimensión, entró en otro espíritu, en otra dimensión. Voy concluyendo con esto para los que van a orar en el espíritu. Tú vas a tener impulsos de orar y orar en lengua por el espíritu. Comienza con pequeñas frases, balbucea, pero se va a soltar. Segundo lugar, Dios pondrá una carga por alguien que tú no sepas. Es una carga que tú no sepas. Puede ponerte cosas que tu entendimiento no entiende. Personas que no entienden, pero te la está poniendo. Número 3, yo espero que usted lo anote o espero que ustedes lo van a estudiar para que puedan entrar a un nivel de gloria. Aquí no vas a apagar el espíritu. Número 3, no voy a apagar el espíritu. Y número 4, renuncio a toda forma mecánica, estructurada para orar, porque voy a orar en el espíritu. Puedo cantar. Usted puede cantar. Puede comenzar con un canto. O simplemente se queda sentado pensando y comienza el espíritu a hablarle. Y por último, no vamos a orar por nuestras propias peticiones personales, porque esa parte es humana. Y por eso dice que Él sabe la intención de nuestro corazón. Él sabe lo que yo necesito. Tenemos una oración que es la oración del entendimiento, que es lo natural. Y tenemos otra oración, es la oración espiritual. ¿Me logro entender? Le pido al Padre en este día que puedas entrar en dimensiones sobrenaturales, porque verás ángeles, verás el trono de Dios, verás cómo está la ciudad, verás cómo está la iglesia, verás las cargas de tus hermanos, verás la familia, te va a revelar cosas increíbles que en tu lógica no la puedes entender. Le pido la gracia del Espíritu de gloria para que este mundo sobrenatural se manifieste a través de usted. Diga amén en el nombre de Jesús.
Espíritu Santo, este no es mi área, este es tu área. Lo que estoy hablando es de ti, no de mí. He enseñado, pero ahora esa enseñanza la tienen que codificar en su espíritu. Solo te pido que le des entendimiento a tus hijos, a tus hijas, para que puedan entrar en una dimensión mayor y se manifiesten los milagros, se manifieste la gloria, se manifieste lo sobrenatural sobre ellos. Oro, Padre, que a veces tú nos pones carga y nos hace ir más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender. Glorifícate, glorifícate, Señor, en tus hijos, en tus hijas. Hay una parte natural que es consciente, donde vamos con nuestras propias cargas y nuestras propias peticiones, y eso tú lo aceptas y está bien. Pero estamos hablando ahora de otra dimensión, la dimensión del Espíritu de gloria, porque ya va más allá de nuestro entendimiento. Es algo que tú ahora nos entregas mensaje y nos hablas con amor por alguien que lo necesita. Alabamos tu nombre. Pedimos al Espíritu Santo que hoy tus hijos, tus hijas, Señor, puedan crecer y puedan tener un espíritu reverente. Señor, cuando yo voy a ti, yo no puedo ir, Señor, con un espíritu agresivo, grosero, de bostezar, e incluso de mi posesión, cómo voy a ponerme ante ti. Porque esta es la forma donde yo voy humillado delante de ti. Yo te pido, Señor, enseña a tus hijos, tus hijas, a entrar a este nivel de dimensión. Si hay algunos que no han sido bautizados en lengua, si hay algunos, Señor, que no han sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego, Señor, prepara sus corazones, prepara su mente, su espíritu, para que ellos puedan ser bautizados de una manera sobrenatural. Doy gracias por lo que vas a hacer en esta noche sobre ellos. Dale los primeros pasos, así como me guiaste, así como has guiado a otros. Señor, a dar pasos pequeños. Y tú nos hablas que oraremos con el Espíritu, pero también oraremos con el entendimiento. Oraremos en el Espíritu, Señor, cuando estamos solos, pero oraremos con el entendimiento cuando estamos en grupo, para enseñarles a otros, a que juntos podamos revelar los sucesos y las cosas sobrenaturales de Dios. Doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo. Sé lo que harás y será cosa extraordinaria contra el enemigo. Y harás cosas hermosas con tu pueblo. Úsalos como instrumentos, Señor, de bendición. Entrego esto en tus manos por los méritos de Cristo. Amén y amén. ¿Sabe mi primera experiencia que tuve cuando oré por el Espíritu? Me puso un colectivo. Y solo miré un colectivo. Esta es mi primera experiencia en mi vida que me marcó orar en el Espíritu. Me puso un colectivo. Un colectivo acá se llama un taxi, o no sé cómo se llamará en otros países. Un taxi, no sé cómo se dice en Venezuela. Ya taxi también. Y me subí a ese taxi, pagué el pasaje y seguí, pero no tenía un punto definido, no sabía hacia dónde iba a ir, pero el Espíritu me habló algo, que tenía que tomar un taxi. Tomé un taxi y el Espíritu me habla otra vez y me dice, bájate y toma una Galaxia. Ahora, del taxi a Galaxia. Tomé la Galaxia. Aquí, la Galaxia es un bus que va rumbo a Hualqui, por decir, para que conozcan ustedes. Y tomé ese bus, me subí al bus, pero tampoco tenía punto definido. Ya había avanzado una vez y seguí, no me habló nada, seguí orando. Decía, Señor, prepárame, no sé cómo soy,
soy torpe en esto, pero guíame, quiero hacer tu voluntad. Y llegué, seguí, y en Hualqui me dijo, bájate en la plaza. Me bajé en la plaza, y en la plaza de Hualqui, ahí caminé, y me dice el Espíritu, sigue por esta calle. Y había una calle que siempre me marcó, que decía Patricio, algo de Patricio Lynch o algo así, una calle. Y tenía que caminar por esa calle de Patricio. Y caminé por esa calle y me dice, golpea aquí. Y golpeé ahí. Y cuando golpeé ahí salió una mujer. Y no sabía qué tenía que decir, qué hacer. Golpeó y salió. Entonces, lo único que dije, porque la persona tenía cara enojona, mañosa. La persona, y la parte natural era salir arrancando, decir otra cosa, o decir, lo natural decir, conoce esta dirección, o decir algo distinto, no sabía qué hacer, porque hasta ahí no tenía la información. Y el Espíritu dice, dile esto, y dile, y en ese momento le digo, mire, sabe que yo vengo de tal lugar, y el Espíritu me mandó a que te dijera esto. Y la mujer pegó un grito así, un grito tan fuerte, y dijo, yo hace media hora que llevo orando que mandara a alguien para que orara por mi pierna. Y yo le pedí con toda mi fuerza que si Dios me amara, que me mandara a alguien. Entonces oré por ella, por esa mujer. Ella sintió la presencia de Dios y algo pasó en su cuerpo, que la enfermedad que había en su pierna, que era tan dolorosa, yo imagino que tan dolorosa, porque ella decía, ay, tan dolorosa, que terminé y ella saltaba de alegría. En ese momento el Espíritu dice, ándate rápido. Yo llegué, salté, me fui, me dijo, no, espérate, no. Y dije, no, el Espíritu me dice que me vaya rápido. Y me fui rápido. Corrí, ella me quería seguir atrás, yo seguí corriendo, subí el bus y me vine de vuelta. Eso habrá quedado marcado en ella. Eso habrá contado en alguna parte. Esa fue mi primera experiencia de muchas que viví después en el Espíritu. ¿Cuántos quieren vivir cosas extraordinarias? Que el Espíritu Santo los marque en este tiempo, pero sean obedientes. Si no eres obediente, no puedes entrar todavía en esa dimensión hasta que tu voluntad sea sometida, porque pareciera que quedarás en ridículo, pareciera que quedarás mal, pero estás obedeciendo la voz del Padre. Amén. Señor, oro y doy gracias por esta palabra. Abrazamos tu promesa. Por los méritos de Cristo, los bendigo a todos en este día viernes. En el nombre de tu amado Jesús. Amén.